El Evangelio según el Espiritismo. Capítulo 2. Mi reino no es de este mundo. La vida futura. La realeza de Jesús. El punto de vista. Instrucciones de los espíritus. Un reinado terrestre. Pilatos, volviendo a entrar en el pretorio, y llamando a Jesús dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi pueblo habría combatido para impedir que cayese en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilatos le dice, ¿luego eres rey? Respondió Jesús, vos habéis dicho que soy rey, pero yo no he nacido, ni he venido a este mundo sino para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es amante de la verdad, escucha mi voz. San Juan, capítulo 18, versículos 33, 36, 37. La vida futura. Con estas palabras Jesús designa claramente la vida futura, que presenta en todas las circunstancias como el término hacia donde tiende la humanidad, y como debe ser el objeto de las principales preocupaciones del hombre sobre la tierra. Todas sus máximas se dirigen a este gran principio. En efecto, sin la vida futura, la mayor parte de sus preceptos de moral no tendrían ninguna razón de ser. Por esto aquellos que no creen en la vida futura, imaginando que solo habla de la vida presente, no los comprenden o los encuentran pueriles. Este dogma puede ser considerado como eje de la enseñanza de Cristo. Por eso está colocado como uno de los primeros en esta obra, porque debe ser el blanco de todos los hombres. Solo Él puede justificar las anomalías de la vida terrestre y concordar con la justicia de Dios. Los judíos solo tenían ideas muy inciertas en cuanto a la vida futura. Creían en los ángeles, a quienes consideraban como los seres privilegiados de la creación, pero no sabían que los hombres pudieran ser un día ángeles y participar de su felicidad. Según ellos, la observancia de las leyes de Dios era recompensada con los bienes de la tierra, con la supremacía de su nación y las victorias alcanzadas sobre sus enemigos. Las calamidades públicas y las derrotas eran el castigo de su desobediencia. Moisés no podía decir otra cosa a un pueblo pastor e ignorante que debía conmoverse, ante todo, por las cosas de este mundo. Más tarde vino Jesús a revelarles que hay otro mundo donde la justicia de Dios sigue su curso. Este es el mundo que promete a los que observan los mandamientos de Dios, y donde los buenos encontrarán su recompensa. Ese mundo es su reino. Allí es donde está en toda su gloria y a donde regresará al dejar la tierra. Sin embargo, Jesús, conformando su enseñanza al estado de los hombres de la época, no creyó deber darles una luz completa que les hubiera deslumbrado sin iluminarles, porque no la habrían comprendido. De cierto modo se limitó a anunciar en principio la vida futura como una ley natural a la cual nadie puede escapar. Todo cristiano cree, pues, forzosamente, en la vida futura, pero la idea que muchos hacen de ella es vaga, incompleta y por lo mismo falsa en varios puntos. Para un gran número, solo es una creencia sin certeza absoluta. De ahí se siguen las dudas y la misma incredulidad. El espiritismo vino a completar en este punto como en muchos otros, la enseñanza de Cristo, cuando los hombres estaban maduros para comprender la verdad. Con el espiritismo, la vida futura ya no es un simple artículo de fe, una hipótesis. Es una realidad material demostrada por los hechos, porque son testigos oculares los que vienen a describirla en todas sus fases y con todas sus peripecias, de tal modo que no solo no es posible la duda, sino que la inteligencia más vulgar puede hacerse una idea de su verdadero aspecto, como si se imaginase un país del cual se leyó una descripción detallada. Ahora, esta descripción de la vida futura es tan circunstanciada, y las condiciones de existencia feliz o infeliz de los que se encuentran en ella son tan racionales, que podemos decir, a pesar de eso, que no puede ser de otra forma, y que está allá la verdadera justicia de Dios. La realeza de Jesús. El reino de Jesús no es de este mundo, esto es lo que comprenden todos, pero no tendrá también su reinado en la tierra. El título de rey no implica siempre el ejercicio de un poder temporal. Se da de común consentimiento a aquel a quien su genio le coloca en el primer rango en un orden de ideas cualquiera, que domina su siglo e influye sobre el progreso de la humanidad. En este sentido se dice, el rey o el príncipe de los filósofos, de los artistas, de los poetas, de los escritores, etc. Esta realeza nacida del mérito personal, consagrada por la posteridad, no tiene muchas veces una preponderancia mucho mayor que el que lleva la corona. La una es imperecedera, mientras que la otra es juguete de las vicisitudes. La primera siempre es bendecida por las generaciones futuras, mientras que la otra, a veces es maldecida.
La realeza terrestre acaba con la vida, la realeza moral gobierna aún y sobre todo después de la muerte. Bajo este concepto, ¿no es Jesús un rey mucho más poderoso que muchos potentados? Con razón decía, pues, a Pilatos, soy rey, pero mi reino no es de este mundo. El punto de vista. La idea clara y precisa que se hace de la vida futura, da una fe inquebrantable en el futuro, y esa fe tiene inmensas consecuencias sobre la moralización de los hombres cuando cambia completamente el punto de vista bajo el cual ellos examinan la vida terrestre. Para el que se coloca con el pensamiento en la vida espiritual que es indefinida, la vida corporal no es más que un pasaje, una corta estancia en un país ingrato. Las vicisitudes y las tribulaciones de la vida solo son incidentes que sufre con paciencia, porque sabe que son de corta duración, deben ser seguidos de un estado más feliz. La muerte nada tiene que produzca pavor. Ya no es la puerta de la nada, sino la de la libertad que abre, al exilado, la entrada de una morada de felicidad y de paz. Sabiendo que está en un lugar temporal y no definitivo, recibe las inquietudes de la vida con más indiferencia, y de esto le resulta una calma de espíritu que le atenúa la amargura. Por la simple duda sobre la vida futura, el hombre dirige todos sus pensamientos a la vida terrestre. Incierto del porvenir, da todo al presente. No entreviendo bienes más preciosos que los de la tierra, es como un niño que nada ve más allá de sus juguetes, y para obtenerlos, no hay nada que no haga. La pérdida del menor de sus bienes es una tristeza penetrante, una decepción, una esperanza frustrada, una ambición no satisfecha, una injusticia de la que es víctima, el orgullo o la vanidad heridos son igualmente tormentos que hacen de su vida una angustia perpetua, dándose, así voluntariamente, una verdadera tortura en todos los instantes. Tomando su punto de vista de la vida terrestre, en cuyo centro está colocado, todo a su alrededor toma vastas proporciones. El mal que le alcanza, así como el bien que toca a los otros, todo adquiere a sus ojos una gran importancia. De la misma manera que aquel que está en el interior de una ciudad, donde todo parece grande, los hombres que están elevados, como los monumentos, pero que se transporte para una montaña y hombres y cosas van a parecerle muy pequeños. Así sucede con el que encara la vida terrestre bajo el punto de vista de la vida futura. La humanidad, como las estrellas del firmamento, se pierde en la inmensidad. Entonces se percibe que grandes y pequeños están confundidos como las hormigas sobre un terrón de tierra, que proletarios y potentados son de una misma talla, y compadece a esos hombres efímeros que se inquietan tanto para conquistar una posición que les eleve tan poco y que deben mantener por tan poco tiempo. Por esto la importancia atribuida a los bienes terrestres está siempre en razón inversa de la fe en la vida futura. Se dirá que si todo el mundo pensase de ese modo, nadie se ocuparía de las cosas de la tierra y todo decaería. No. El hombre busca instintivamente su bienestar, y, aun con la certeza de permanecer poco tiempo en un lugar, quiere estar lo mejor o lo menos mal posible. No hay nadie que encontrando una zarza a su paso no la cuite para no pincharse. Pues bien, la búsqueda del bienestar fuerza al hombre a mejorar todas las cosas, poseído como está del instinto de progreso y de conservación, que está en las leyes de la naturaleza. Trabaja, pues, por necesidad, por gusto y por deber, y en esto cumple los designios de la providencia, que con ese fin le colocó en la tierra. Solo aquel que considera el futuro, no atribuye al presente sino una importancia relativa, y se consuela fácilmente con sus fracasos pensando en el destino que le espera. Dios no condena los goces terrestres, sino el abuso de estos goces en perjuicio de las cosas del alma. Contra este abuso se previenen los que se aplican estas palabras de Jesús: mi reino no es de este mundo. El que se identifica con la vida futura es semejante a un hombre rico que pierde una pequeña suma sin turbarse con ello. Aquel que concentra sus pensamientos en la vida terrestre es como un hombre pobre que pierde todo lo que posee y se desespera. El espiritismo expande el pensamiento y le abre nuevos horizontes. En lugar de esa visión estrecha y mezquina que lo concentra sobre la vida presente, que hace del instante que pasa sobre la tierra la única y frágil base del futuro eterno, muestra que esta vida es tan solo un hilo en el conjunto armonioso y grandioso de la obra del Creador. Muestra la solidaridad que liga todas las existencias de un mismo ser, todos los seres de un mismo mundo y a los seres de todos los mundos. Da, así, una base y una razón de ser a la fraternidad universal. Mientras que la doctrina de la creación del alma en el momento del nacimiento de cada cuerpo, hace que todos los seres sean extraños unos a otros.
Esa solidaridad de las partes de un mismo todo explica lo que es inexplicable, si se considera solo una parte. Este es el conjunto que en tiempos de Cristo no habrían comprendido los hombres y por esto reservó su conocimiento para otros tiempos. Instrucciones de los espíritus. Un reinado terrestre. ¿Quién mejor que yo puede comprender la verdad de estas palabras de nuestro Señor? Mi reino no es de este mundo. El orgullo me perdió en la tierra. ¿Quién comprendería la insignificancia de los reinos de este mundo, si yo no los comprendiese? ¿Qué pude traer de mi realeza terrestre? Nada, absolutamente nada, y para que la lección fuese más terrible, ni siquiera lo conservé hasta la tumba. Reina fui entre los hombres, reina creí entrar en el reino de los cielos. ¡Qué desilusión! ¡Qué humillación cuando en vez de ser recibida allí como soberana, vi sobre mí, y mucho más alto, hombres a quienes creía muy pequeños y que desprecié porque no eran de sangre noble! Oh, entonces comprendí la esterilidad de los honores y de las grandezas que con tanta avidez se buscan en la tierra. Para prepararse un lugar en este reino, es necesario la abnegación, la humildad, la caridad en toda su celeste práctica, la benevolencia para todos. No se os pregunta lo que fuisteis, qué posición ocupasteis, sino el bien que habéis hecho, las lágrimas que habéis enjugado. Oh, Jesús, dijiste que tu reino no era de este mundo, porque es preciso sufrir para alcanzar el cielo, y los escalones del trono no nos aproximan a él. Son los caminos más penosos de la vida los que conducen a él. Procurad, pues, su camino a través de las zarzas y espinas, y no entre las flores. Los hombres corren tras los bienes terrestres como si debiesen conservarlos siempre, pero aquí ya no hay ilusión. Pronto perciben que no se asieron sino a una sombra y despreciaron los únicos bienes sólidos y durables, los únicos provechosos en la morada celeste, los únicos que pueden darle acceso a ella. Tened piedad de aquellos que no ganaron el reino de los cielos, ayudadles con vuestras oraciones, porque la oración gima el hombre al Altísimo. Es el eslabón que une el cielo a la tierra, no lo olvidéis. Una reina de Francia. Havre, 1863.